Y bueno amigos, estamos aquí un día más para noticias, información y por supuesto tener un poco de tal vez un día algo divertido que vamos a hablar algo de ESPN y que bueno, la verdad bastante interesante. Les digo porque esto va relacionado con Zinedine Zidane, que es un entrenador que bueno, básicamente nos los dio todo. Con Carlo Ancelotti también, por supuesto, pero me parece sobre todo curioso el caso de Zinedine Zidane. Yo voy a dar una reflexión cuando escuchemos a este tipejo de Barack Feber y cómo Richard Méndez le pone en su sitio. Y también quiero que escuchemos algo de Nico Williams, que bueno, sabemos que o parece que es un objetivo del Barça, otra cosa es que haya dinero. Así que bueno, el video va a estar bastante interesante. Yo les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video, porque lo que les voy a decir creo que es bastante interesante. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachones, vamos a empezar rapidito con lo de Nico Williams, que me parece absolutamente increíble. Lo voy a colocar aquí en la pantalla muy rápidamente porque hay un tweet y bueno, hay una respuesta a ese tweet que la verdad es más que interesante teniendo en cuenta que este hombre parece que hay una posibilidad de que vaya a fichar por el Palanca Fútbol Club. Lo que dice aquí Nico Williams solo quiere fichar por el Barcelona. De hecho, está dispuesto a rechazar todas las demás ofertas y esperar el año que viene si no puede fichar por el Barça este verano. Así que bueno, vamos a verlo. Futbolista con el que no has jugado y te gustaría compartir algún día camiseta, ya sea en equipo o en la selección. Mbappé, Mbappé. sí. Es increíble, de verdad. Me parece de locos porque, bueno, obviamente Mbappé ya es futbolista de Real Madrid. Parece que fuera una mentira o parece que fuera una ilusión lo que yo estoy diciendo, teniendo en cuenta todo lo que sucedió en torno a este futbolista, pero es una realidad. Mbappé ya es futbolista del Real Madrid. Y es que es increíble, de verdad. Pudo haber dicho, yo qué sé, cualquier Gundogan, Lewandowski, y mira lo que ha terminado saliendo. Es que me parece realmente vergonzoso. Pero también para que se hagan cuenta de que si esto hubiera pasado, muchachos, en otra circunstancia, quiero decir o quiero pensar que esto nos estuvieran vendiendo absolutamente de todo. O sea, si fuera que el Madrid lo fuera a fichar y hubiera dicho algo de un jugador del Barça, estuvieran llorando de una manera increíble. Quiero que escuchemos ahora rapidito lo de Barack Feber, que es un tipo... Uf, bueno, me voy a ahorrar lo que quiero decir. Aquí estaban generando un debate de los mejores entrenadores de este siglo del Real Madrid. Se empezó a hablar de Zidane, de Mourinho, de Ancelotti, pero me llamó curiosamente la atención esto sobre Zinedine Zidane. Número dos. No se pueden minimizar los logros o en este caso los títulos, Barak, pero si dan sin esos títulos, porque hay técnicos que sin títulos son reconocidos grandes técnicos. No sé si Zinedine Zidane sin las 3 Champions consecutivas sería reconocido como un gran técnico. No, no lo sería. No lo sería, pero las ganó. Y Guardiola siendo mucho mejor técnico, porque nadie puede decir que no lo es, pues tiene menos Champions Leagues que Zidane, ¿no es? A mí me parece curioso siempre escuchar este tipo de cosas, sobre todo de que Guardiola siendo mejor técnico, ¿en base a qué? O sea, porque si a mí me preguntas, te coloco a Guardiola o a Zidane con las carreras que han tenido en el Barça y en el Real Madrid, y yo creo que todos lo tenemos muy claro. A mí de verdad me parece increíble sobre todo esto. Aquí colocan a Guardiola, haga lo que haga por encima de cualquiera, haya fracasado las veces que haya fracasado. Es algo increíble, pero así es. A final de cuentas, bueno, ganó la tercera y apenas ahí podemos hablar de que lo empató, ¿no? Zinedine Zidane es un técnico para el Real Madrid y estamos hablando de la historia del Real Madrid y de sus entrenadores en este siglo y tiene que estar ahí. Para mí es el segundo también. No estamos analizando qué tal le iría a Ancelotti fuera del Real Madrid porque ya lo vimos en equipos como el Everton y como el Napoli cuando parecía que ya estaba acabando su carrera. Zidane no nos ha dado esa posibilidad de medirlo en otros equipos. No nos ha dado esa posibilidad Zidane de medirlo en otros equipos. Ahí está uno de los condicionantes y me parece curioso que si repasamos al súper todopoderoso Pep Guardiola, nos ha dado la oportunidad de medirse en un club como el Bayern que le hizo los fichajes que tal vez él pidió, no excesivamente como el Manchester City seguramente, porque el Bayern es un poco más serio, tal vez no tiene dinero infinito en ese aspecto.
Pero ya vimos que en el Bayern fracasó, no pudo ganar la Champions. Cuando el Barça las cosas cambiaron, se marchó. Cuando vio que las cosas iban un poco en declive, se marchó. Y en el Manchester City todo lo que tuvo que hacer para ganar una sola Champions League. Me parece realmente ridículo de verdad. Es que es de verdad, me parece increíble cómo le cuestionan absolutamente todo a este hombre. Del Bosque lo vimos en selección española, tener continuidad para lo que hizo en el Real Madrid, pero también era un entrenador de ese perfil, ¿no? Zidane es un técnico que pocos tienen el nombre, el apellido y el carácter, porque no alcanza solamente con... Es decir, lo que es Zidane para el Real Madrid quizás es muy similar a lo que es Xavi en la historia del Barça, pero no solamente hace falta con llamarte como te llames y haber sido un jugador extraordinario. Zidane supo, dentro de todos sus problemas, gestionar a un equipo que además llegó a jugar muy bien. A mí me da mucha risa esto. Zidane supo dentro de todos sus problemas gestionar. Ahí está la clave de este discurso. Si se escuchan bien, gestionar, el que gestiona, ¿qué es? Un gestor. Es la frase que se ha estado repitiendo durante tantísimos años en torno a Zinedine Zidane. Es un gran gestor, maneja bien el vestuario, hace bien aquello, hace bien lo otro. Me parece realmente increíble, de verdad, increíble. Pero bueno, al final, como les estoy diciendo, dice que el Madrid jugaba muy bien, que jugaba como los dioses. Recordemos todos aquella brutal final contra la Juventus. 2017, ¿se acuerdan? Ese Real Madrid en donde Bélgica iba a la baja, pero Cristiano Ronaldo y Benzema se entendieron mejor que nunca. Isco andaba muy bien, James Rodríguez todavía no tenía el bajón. Había regresado Morata de cambio y no sabías ni cómo ponerlo porque siempre rendía un poquito como Brahim hoy. Era un Madrid, de los pocos Madrides que yo diría, mira, este Madrid sí juega bien todas las semanas. Aquel Madrid y el Madrid actual son excepcionales en ese sentido. A mí me parece curioso, ya vamos a escuchar cómo Richard Méndez Baizano lo coloca en su sitio, me parece brutal, pero antes, muchachos, les voy a decir algo. Para muchos de ustedes seguramente lo tendrán claro porque a Zidane le ha caído muchísimo hate y mucho madridista ha comprado este discurso, pero una de las cosas que me parece a mí bastante curioso de todo esto, cracks, sin duda alguna es el hecho de escuchar que por lo menos eso de que Zidane es un gestor y todo esto se debe, por ejemplo, también le ha caído mucho a Mourinho, algo similar, por ejemplo, por lo menos se ha escuchado muchísimo el hecho de que no, que Mourinho, que no es tan bueno, que Zidane no es tan bueno, que Zidane es un gestor. Todo esto se debe a que ellos, como antimadridistas, pensaron que era la mejor época del Barça y lo era sin duda alguna, pero el Madrid no se apagó. El Madrid siguió ahí, Mourinho los reventó y ni se diga lo que hizo Zidane con las 3 Champions que ganó. Eso es algo que jamás van a olvidar y que los tiene absolutamente a punto de reventar. Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Es que de verdad me parece increíble y repito, lo que me parece más increíble es que todavía hay mucho madridista que ha comprado este lamentable discurso. Escuchemos ahora a Richard Méndez que le coloca en su sitio. Sí, que es la segunda de las 3 Champions, digamos, ¿no? De Zinedine Zidane, la que le gana con mucha claridad, creería. Sí, y te acuerdas que como 30 partidos invicto. Sí. A ver, Richard. Sí, yo creo que con Zidane siempre se ha cometido la injusticia de decir que es un gran gestor y no un gran entrenador. No cualquiera logra salir campeón de Europa como salía él, más con un equipo que había entrado ya en aquel momento en el plan de ahorro de Florentino Pérez. Recordemos que le toca a Zinedine Zidane atravesar una etapa en la cual no hay fichajes, el equipo igual logra los éxitos que logra a nivel europeo, que quizá, no sé si por la figura de cómo es Zinedine Zidane, de ser alguien parco, quizá una figura hasta paternal, muy callado a veces, con un manejo muy poco agresivo desde el punto de vista de las ruedas de prensa, quizá no se le veía con el impacto que hoy te puede dar otro perfil de técnico, pero sin duda alguna Zidane ha tenido que ser un gran técnico para lograr lo que terminó logrando. Para mí sí, el segundo mejor técnico del siglo XX, de este siglo para el Real Madrid. Sencillamente brutal. Y una de las cosas que les estoy diciendo, hay que ser muy idiota. Y si vieron la cara de Barack Feber, quedó muy frustrado después de lo que decía este hombre, porque hacía clara referencia a sus idioteces. Pero hay que ser muy imbécil de verdad para llegar a decir que Zidane era un gran gestor y no darle ese reconocimiento que honestamente tiene como un grandísimo entrenador que es. En otros videos también lo he visto que Richard Méndez le coloca en su sitio y hay como cierta discrepancia a nivel de debate, evidentemente, entre Richard y este hombre, porque ya nadie le quiere comprar el discurso a este hombre de que no hay
de que Zidane era un gestor, de que el Real Madrid no sé qué, o sea, el mismo cuento de toda la vida. Por eso me parece sumamente importante esto de Richard Méndez y por supuesto que le haya colocado en su sitio. Aquí siempre estaremos apoyando este tipo de comportamientos, este tipo de declaraciones. Así que nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Estoy tratando de retomar el ritmo, me estuve como una enfriada de cuerpo, pero ahí vamos, ahí vamos. Hágame saber sus opiniones en los comentarios, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.